El catecismo nos dice que el infierno es un lugar, no, perdón, que es un estado. Sí. Y la Biblia dice que es un lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esto? ¿Es un lugar o un estado? No, es un estado. La Biblia dice que es un lugar y que es fuego para simbolizar, hablar en el lenguaje humano. Para que usted y yo lo entendamos en el lenguaje humano. Porque si le dice usted que es fuego, usted va a entender que es algo, un tormento muy duro, muy fuerte. Y un lugar significa que usted va a estar ahí. Pero no es un lugar fácil. ¿Por qué no es un lugar? Porque un espíritu no ocupa espacio y lugar. ¿Sí? Pero sí es tormento donde la persona como tal va a sufrir, que se llama la ausencia de Dios, y ese será el castigo peor. Que ustedes, por ejemplo, lo dicen de manera jugando, pero tiene mucho de enseñanza. Si usted le tocó casarse con una tigra, una guayma, y llega a pelear todos los días ella y lo pelea a usted por nada, usted dice: en mi caso es un infierno, un tormento. Pero si usted vive donde todo tranquilo, y llega a otra casa y ve que dice: uy, aquí descansé, aquí está bonito, este es un cielo, un paraíso. Que es un estado de ánimo donde usted va, para entendernos, un estado de ánimo donde usted va a disfrutar de alegría o donde usted va a disfrutar de tristeza, o no disfrutar, sino a vivir la tristeza, la angustia. En el infierno es fuego de amor ofendido, puesto que los elegidos amaron con perfección, porque los purgantes amaron tibiamente. El amor se hace llama para llevarlos a la perfección. Debido a que los malditos ardieron en todos los fuegos menos en el fuego de Dios, en el fuego de ira, la ira de Dios los invade, los quema eternamente, y en ese fuego también están congelados. Es hermoso ver eso. Hay frío también y calor. El infierno no es solo fuego, también hay frío. En la quemadura insoportable se mezcla el hielo sideral. Los condenados se quemaron en todos los fuegos humanos, teniendo únicamente hielo espiritual para el Señor su Dios. El hielo los espera para congelarlos luego de que el fuego los haya tostado como pescados puestos a asar sobre una llama. Tormento en el tormento al pasar de la quemadura que hincha al hielo que aprieta. Ustedes han hecho este experimento. Si quieren quedarse sin dientes, si aquí hay un médico, me corrige por favor. Tomen lo más caliente que puedan tomar. Inmediatamente tengan un hielo al lado y échense el hielo en la boca. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Se qué? Se parten. Imagínense uno quemado, totalmente tostado como pescado. Los demonios lo sacan y lo meten al hielo. ¿Cómo se sentirá? Y luego del frío al calor. ¿Ya se lo están imaginando el infierno? No. Ahorita vamos a verlo más porque se queda más bonito. La oscuridad será el tercer tormento. No es un lenguaje metafórico, dice Jesús, porque Dios puede hacer que las almas cargadas de culpas cometidas tengan sensibilidad igual a la de la carne, inclusive antes de que se revistan en el juicio final de esa carne. Esto es hermoso. En el juicio final mi cuerpo va a resucitar y yo me voy a revestir de mi cuerpo que tenga, con el cuerpo que morí como me enterraron. En el juicio final, con una pequeña diferencia: los que asciendan al Señor al sonido de las trompetas, su cuerpo se va a rejuvenecer y nadie será mayor de 33 años, porque nadie puede estar por encima de Jesús. Los que fueron condenados, a los que suben al cielo, sus cuerpos se recuperan. Si ya no tenemos muelas, se echarán muelas. Si ya no tienen pelo, saldrá pelo. Si no tienen manos, echaremos la mano. De eso no se preocupen, que usted o no. Si usted fue condenado al infierno, su cuerpo envejece y se parece a Satanás. Usted pierde la dulzura y la mirada de Dios, y su cuerpo no se recupera. Se iba ciego, ciego quedó.
Si iba manco, manco quedó. Si iba cojo, cojo quedó. Para Dios nada es imposible. Dios dice, tomen cuerpo todos los que han vivido, y ante la voz de Dios, el cuerpo se forma. Eso lo han dicho, lo han pensado muchos. ¿Qué pasa con los que se ahogan y llegó el tiburón y se lo comió y se volvió caca? ¿Sí? La encarnación no existe, es una gran mentira. Si la encarnación existiera, entonces Jesús ¿a qué vino a la tierra? Nosotros mismos nos purificaríamos de encarnación en encarnación. Eso es un gran error. Existe la resurrección, ¿sí? La reencarnación no existe, existe la encarnación. El Hijo de Dios se hizo carne en el vientre de María para salvarnos. ¿Me hago entender? Eso es puro del demonio y todas esas cosas, ¿sí? Vosotros no sabéis y no creéis, pero en verdad os digo que os convendría más bien sufrir todos los tormentos de mis mártires antes que sufrir un momento de las torturas infernales. Dice Jesús, es preferible que reúnan todos los sufrimientos de los mártires en la tierra. Unos fueron quemados, otros fueron degollados, otros fueron martirizados. Todo eso es preferible a un momento en el infierno. La oscuridad será el tercer tormento. Odio a Satanás, odio a nosotros mismos, oscuridad, sufrimiento en la carne y la oscuridad. La oscuridad tanto material como espiritual, estarán para siempre en las tinieblas luego de haber visto la luz del paraíso. Estarán rodeados por las tinieblas después de haber visto la luz de Dios. Se revolcarán en ese horror tenebroso, el cual solamente se ilumina al temblar cada espíritu ardiente con el nombre del pecado, por el cual estarán hundidos en ese horror. No encontrarán excusa. Esa masa de espíritus que se odian y dañan mutuamente no encontrarán otra cosa que la desesperación que los enloquece y los hace cada vez más malditos. Se alimentarán con la desesperación, se apoyarán en ella, se matarán con ella. Dije que la muerte alimentaría a la muerte, la desesperación es muerte y alimentará a esos muertos por toda la eternidad. ¿Ustedes se han sentido desesperados alguna vez? Eso es tremendo. Yo os lo aseguro, yo que también he creado ese lugar, cuando bajé para sacar del limbo a las que esperaban mi venida, he tenido horror, yo Dios de ese lugar. Si no fuera algo hecho por Dios y por lo tanto inmutable y por ser perfecto, habría querido hacerlo menos atroz, porque soy el amor y ese lugar horroroso me causó aflicción y vosotros queréis ir allí. Nosotros decimos en el credo, ¿descendió? Jesús dice, cuando yo descendí a los infiernos y estuve en aquel lugar, yo Dios sentí terror, miedo de ese lugar. Imagínense cómo será para él sentir miedo. Y dice, yo que soy la misericordia hubiera querido hacerlo menos atroz, pero fue creado por la ira de Dios y por lo tanto perfecto e inmutable, no lo puedo cambiar. ¿Sí? Meditad, hijos, esta verdad. A los enfermos les es conveniente dar medicina aunque sea amarga. A los afectados de gangrena conviene cauterizarlos y cortar el mal. Para vosotros, enfermos y cancerosos espirituales, esta medicina y cautiverio de cirujano no la rechacéis. La medicina del que está hablando el infierno. Usadla para curarlos. La vida no dura estos pocos días de la tierra. La vida comienza cuando parece que termina, ya no tiene fin. La vida comienza cuando vosotros la llamáis muerte. Ahí es donde comienza la vida. Aquí es un alumbramiento. Nosotros estamos en el seno materno de la tierra y nos estamos preparando para nacer.
Y como me estoy preparando para nacer, yo vivo bien fuerte, debo ir bien vigoroso para enfrentar a lo que viene después de la muerte. Entonces yo debo prepararme con obras, con oración, para ver el rostro de mi Señor. Dice Job, al despertar quiero contemplar tu rostro, Señor. Y muchos de ustedes, y quizá yo, al despertar contemplemos el rostro de Satanás. ¡Ah! Y ya no podemos retroceder, ni ya no podemos morir de susto. Nos toca irnos con él. ¿Ustedes a dónde quieren ir? ¿Quieren nacer al cielo o quieren nacer para Satanás? ¿Se están esforzando? ¿Sí o no? ¿Sí? En el libro Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea del padre Arnold Renz, exorcista de 1975 al 78, si no estoy mal, del Vaticano, en un exorcismo los demonios le dicen, el infierno es terrible, es lugar de tormentos, es mucho más terrible lo que ustedes pueden imaginar. Nosotros los demonios nos tenemos miedo entre sí mismos y nos da horror el infierno. Imagínense. Jesucristo, ¿qué dice respecto al infierno? Dice, el infierno o Gehenna es donde hay rechinar de dientes. Y el Papa también dio declaraciones que han generado controversia. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el sumo pontífice aseguró que el infierno no existe. El Papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo, pero suele reflexionar sobre la fe y la religión. Durante el intercambio, Francisco aseguró que tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y que aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen. Según el pontífice argentino, el infierno no existe, lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras.